Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En la primera carta de Pablo a los Corintios, concretamente en el capítulo 13, versos 1, 2 y 3, el apóstol declara lo siguiente: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Fin de la cita. Esta declaración no es un discurso poético ni sentimental, sino una de las piezas de crítica teológica y ética más agudas del Nuevo Testamento. Para comprender su profundidad, es necesario situarlo en su contexto histórico y literario. Pablo está respondiendo a una comunidad en Corinto que se encontraba profundamente dividida, obsesionada con el estatus espiritual, la elocuencia y la espectacularidad de los dones divinos. Previamente, en el capítulo 12, Pablo ha expuesto el orden de estos dones, pero en el capítulo 13 introduce lo que él llama un camino aún más excelente. Su análisis no se centra en la validez de las acciones, sino en la raíz ontológica e intencional de quien las ejecuta. Pablo dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En la antigüedad grecorromana, la retórica y la oratoria eran las herramientas máximas de poder y prestigio social. Corinto además estaba rodeada de cultos mistéricos como los de Dionisio o Cibeles, donde el éxtasis verbal, los gritos rituales y el uso de instrumentos de percusión estridentes eran comunes para invocar a las deidades. Pero Pablo devalúa aquella elocuencia y expone la vanidad de todo esto, desmontando la jerarquía espiritual de los corintios mediante la degradación de la elocuencia. Al referirse a las lenguas humanas y angélicas, abarca desde la diplomacia y la alta oratoria hasta el lenguaje celestial más místico imaginable, lo que representa la cúspide de la comunicación y contrapone este logro con la ausencia de ágape, que es el amor divino, aquel amor benevolente, incondicional y orientado al bienestar del otro, dando el veredicto final de que sin amor, la voz más sublime, el discurso más épico y plausible y las frases más inspiradas se convierten en metal que resuena o címbalo que retiñe, expresando que allí hay solo un ruido caótico, molesto y carente de significado que desvirtúa al don y en lugar de ser un puente para edificar a la comunidad, se transforma en un monumento al ego del orador. A continuación, el apóstol se refiere a la profecía, el entendimiento de todos los misterios y toda ciencia y toda la fe, algo de lo cual, lamentablemente, muchos, pero muchos pastores y sacerdotes presumen. Aquí el análisis se traslada desde la expresión externa, es decir, el habla, hacia el intelecto y el poder espiritual. Pablo utiliza hipérboles absolutas, todos los misterios, dice, toda ciencia, toda la fe, para llevar el argumento al extremo. Y aquí tenemos tres elementos que voy a exponer detalladamente. Primero, la ilusión del control cognitivo. El acceso a los misterios y la ciencia, la gnosis, otorgaba en el mundo antiguo un estatus de semidivinidad o iluminación. Entonces Pablo argumenta que incluso un conocimiento teológico perfecto y absoluto es estéril si no está dinamizado por el amor. Segundo,
La fe taumatúrgica, aludir a una fe que traslada los montes, evoca directamente las palabras de Jesús en los evangelios. Es una fe operativa, capaz de alterar la realidad física y realizar milagros extraordinarios. Y tercero, el juicio ontológico. Nada soy. Esta es la declaración más radical del pasaje. El texto original griego utiliza la expresión ouden eimi, soy un cero, no existo. Pablo no dice que las obras pierden valor o que la fe se vuelve débil. Dice que el sujeto mismo se desvanece espiritualmente. El ser humano se define teológicamente por su capacidad de reflejar el carácter de Dios, que es amor. Por lo tanto, desvinculado del amor, el individuo experimenta una vacuidad existencial absoluta, independientemente de su poder o conocimiento. Complementariamente, Pablo dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El tercer peldaño de la crítica paulina se dirige hacia la acción moral y el heroísmo ascético. Examina conductas que externamente parecen la cumbre de la piedad cristiana, la filantropía radical e incluso el martirio. La filantropía extrema, mire usted, repartir todos los bienes implica un despojo absoluto. Sin embargo, la teología paulina discierne que es posible dar todo lo que se posee por motivaciones espurias. La búsqueda de reconocimiento, la autojustificación legalista o el deseo de ejercer un dominio moral sobre los receptores. El martirio supremo, entregar el cuerpo para ser quemado, representa el límite del sacrificio físico. En la historia del pensamiento cristiano primitivo, el martirio era visto como la corona de la fe. Pero Pablo advierte que incluso el acto de morir por una causa puede estar infectado por el orgullo espiritual o el deseo de gloria póstuma. Y finalmente, el veredicto contable dice, de nada me sirve. El término griego es oudenophileia, que pertenece al ámbito de la utilidad y la ganancia. En el tribunal escatológico, el juicio final, estas acciones heroicas desprovistas de amor reciben una calificación de rendimiento cero. No acumulan valor espiritual porque su origen no fue la entrega, sino la autorreferencialidad. El núcleo de la argumentación en estos tres versos establece una distinción fundamental entre el hacer, es decir, los dones, la elocuencia, los milagros, las limosnas, el conocer, que es la ciencia, los misterios, y el ser, la transformación interior mediante el amor. Pablo propone una escala de valores donde las virtudes instrumentales, ergo los dones, deben someterse siempre a la virtud sustancial que es el amor. Los dones son temporales y contextuales. El amor es de naturaleza eterna y divina. Desde una perspectiva existencial, el pasaje advierte sobre el peligro del autoengaño religioso, la capacidad de realizar actos extraordinarios mientras el paisaje interior del individuo permanece desértico, egoísta y desconectado del prójimo. El idioma griego antiguo era extraordinariamente preciso para desglosar la experiencia humana. Mientras que hoy usamos la palabra amor de manera universal, amamos a nuestra pareja, a nuestros amigos, a un plato de comida o a una causa abstracta, el griego y koiné, el dialecto en el que se escribió el Nuevo Testamento, delimitaba con claridad las fronteras afectivas, filosóficas y espirituales de este concepto. Para comprender por qué Pablo de Tarso seleccionó minuciosamente una palabra casi marginal en la literatura secular de su época, es necesario analizar la anatomía conceptual de los tres grandes tipos de amor en el mundo griego. Para los filósofos platónicos, Eros era la fuerza cósmica del deseo. No se limitaba al apetito sexual. Era el anhelo del alma por alcanzar la belleza
la verdad y la perfección. Sin embargo, desde la perspectiva teológica, Eros es un amor que nace de una carencia. Amo algo porque me falta, porque posee una belleza que me atrae y que deseo asimilar o poseer. Su vector es ascendente, se mueve desde el sujeto necesitado hacia el objeto valioso. Si el objeto pierde su belleza o su valor, el eros se extingue. Por otro lado, tenemos el amor filia, que es el amor de reciprocidad y cooperación. Filia es el amor de la amistad profunda, el afecto familiar y la lealtad comunitaria, la ciudadanía compartida. Aristóteles la consideraba una de las mayores virtudes para el sostenimiento de la polis. La clave de la filia es la reciprocidad y se fundamenta en la igualdad, en compartir una visión del mundo, una profesión, la sangre o una causa. Es un amor cálido y necesario, pero inherentemente condicional. Si la reciprocidad se rompe de manera sistemática, la amistad se debilita hasta desaparecer. Y finalmente tenemos el amor ágape, que es el amor de la gracia soberana. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ágape era una palabra difusa, de poco peso en la literatura griega clásica y poco entendida. Los autores sagrados la rescataron y la redefinieron por completo para describir algo que el mundo pagano no alcanzaba a nombrar: el amor de Dios hacia la humanidad. Ágape no nace de la atracción ni de la necesidad. No busca poseer al otro como el eros, ni espera una recompensa equivalente como el filia. Es un acto puramente volitivo y sacrificial. El flujo es puramente descendente y desbordante. El amor no reside en el objeto amado, sino en la naturaleza del sujeto que ama. La elección del ágape por parte de Pablo en 1 Corintios capítulo 13 no es casualidad. Es una decisión teológica y pastoral calculada para confrontar de raíz la crisis de la comunidad de Corinto, para neutralizar el elitismo y la meritocracia espiritual. Los corintios estaban atrapados en una dinámica de eros espiritualizado. Buscaban los dones más espectaculares, las lenguas angélicas, la profecía, el éxtasis, porque querían poseer estatus, asimilar poder y ser admirados. Su motivación era adquisitiva. Al introducir ágape, Pablo les cambia el marco de referencia. El verdadero amor cristiano no busca acumular mérito ni prestigio, sino vaciarse en beneficio de la comunidad. La iglesia de Corinto era inestable, fraccional y altamente emocional. La filia fallaba porque las facciones políticas dentro de la iglesia rompían la reciprocidad. El eros fallaba porque el entusiasmo místico inicial se desgastaba. Ágape opera en el terreno de la libre determinación y el pacto. Es el único amor que puede sufrirlo todo y soportarlo todo, porque no depende de cómo responde el entorno, sino del compromiso inquebrantable de la voluntad guiada por el Espíritu. Al elegir ágape, Pablo no les está pidiendo a los corintios que sientan un afecto emocional espontáneo por sus rivales comunitarios. Les está exigiendo una postura ética y teológica que traten al prójimo con el mismo principio de gracia incondicional con el que ellos mismos afirman haber sido tratados por Dios. Pero cuidado con mirar estos hechos desde una óptica distante en el tiempo. De ninguna manera. Lo mismo que ocurría en la iglesia de Corinto sucede hoy mismo en muchas comunidades cristianas, por no decir casi en todas, mientras el único término que refleja la naturaleza de la cruz es ágape. Para la teología paulina, el evento cumbre de la historia es la kenosis, es decir, el acto de Jesús de despojarse de su rango divino para encarnarse y morir. Ni el eros que busca lo bello, ni la filia que busca al amigo sirven para explicar que Dios muera por los pecadores o los enemigos. Solo ágape sostiene esa paradoja, un amor que se entrega cuando el receptor
no tiene mérito ni belleza que ofrecer a cambio. Para cerrar el círculo hermenéutico y comprender el alcance radical de lo que Pablo escribe a los Corintios, es indispensable cruzar el puente hacia el corpus joánico, específicamente a Primera de Juan 4:8 y 4:16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando conectamos la premisa paulina, si no tengo amor, nada soy, con la definición joánica, Dios es amor, el texto bíblico deja de ser una mera exhortación moral y se convierte en un tratado de ontología y epistemología espiritual. La relación entre ambos pasajes se articula en tres niveles fundamentales. Primero, la identidad de esencia, el amor como ser, no como atributo. En la declaración de Juan, la estructura gramatical del griego es crucial. No dice que Dios tiene amor, ni que Dios ama, lo cual describiría una acción o un atributo variable, como cuando decimos el juez es justo. Al usar el verbo ser, Juan establece una ecuación de esencia. El tejido mismo de la deidad es ágape. Todo lo que Dios hace, crear, juzgar, redimir, lo hace porque es la expresión externa de su ser interno, que es amor. Al relacionar esto con Primera de Corintios, capítulo 13, entendemos por qué Pablo es tan severo. Si Dios es amor, entonces el ágape no es una virtud humana que se pueda cultivar de forma aislada, sino la manifestación inmanente de la presencia divina en el sujeto. Segundo, el silogismo de la existencia. ¿Por qué sin amor nada soy? Si unimos los dos pasajes bajo una estricta lógica teológica, se revela un silogismo profundo sobre la existencia humana. Y aquí tenemos varias premisas. Premisa A. Según Juan, Dios es el origen y el sustento de todo ser, y la esencia de Dios es el amor, ágape. Segunda premisa, que es la de Pablo. Un individuo puede poseer carismas extraordinarios, pero carecer por completo de ágape. Y la conclusión ontológica. Al carecer de ágape, el individuo se ha desconectado de la esencia misma de Dios, el ser. Por lo tanto, se encuentra en un estado de vacuidad existencial. Su realidad espiritual es el vacío. Por eso dice, nada soy. Esto explica por qué las obras más heroicas, el martirio, la filantropía o los dones más sublimes, hablar en lenguas, profetizar, etcétera, se desvanecen en la nada si no tienen amor. No es que pierdan puntos ante Dios, es que no participan de la realidad divina. Son simulacros de vida, cascarones vacíos. En tercer lugar, la crítica a la epistemología religiosa, el conocimiento real. Tanto Pablo como Juan lanzan un ataque directo contra el intelectualismo religioso y la gnosis, el conocimiento místico o científico, que inflaba el ego de los creyentes antiguos. Pablo dice en 1 Corintios 13:2, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, nada soy. Y Juan dice en su primera carta, capítulo 4, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios. La convergencia es absoluta. El amor es el único órgano válido para el conocimiento teológico. Para la mentalidad bíblica, conocer, que se escribía yada en hebreo y ginosko en griego, no es acumular datos conceptuales o dogmáticos sobre un objeto. Es un acto de comunión e intimidad. Como Dios es amor, es metafísicamente imposible conocer a Dios a través de la pura especulación intelectual. Quien intenta conocer a Dios mediante la teología o la ciencia pura, pero no opera en la dimensión del ágape, está intentando ver la luz con los oídos. Su diagnóstico es el analfabetismo espiritual. Cerraré este mensaje diciendo que la unión de estos textos nos muestra que el ser humano solo alcanza su verdadera estatura y realidad cuando se convierte en un canal del ágape. Fuera de ese flujo,
el hombre se repliega sobre su propio ego, el eros egoísta o la búsqueda de poder, y aunque realice hazañas visibles o acumule títulos, saberes y reconocimiento social, teológicamente opera desde la insignificancia. El amor no es lo que el ser humano hace, es la medida exacta de lo que el ser humano es. Oremos. Dios omnipotente y Padre nuestro, fundamento y fuente de todo ser, miramos con profundo dolor a una humanidad que hoy se desgarra a sí misma. Nos enfrentamos a la cruda realidad de un mundo donde la ausencia del verdadero amor nos está empujando hacia el exterminio, manifestado en un doloroso caos social en todos los niveles y en la tragedia de guerras fratricidas que dividen y destruyen a tus hijos. Te rogamos, oh Padre, con el corazón humillado, que hagas florecer el ágape en el centro de la existencia humana. Derrama, Señor, en cada rincón de la tierra ese amor incondicional, voluntario y transformador que no busca el ego, el poder ni el estatus, sino el desvelo, el perdón y el cuidado del prójimo. Reorienta nuestra brújula espiritual para que el peso de nuestras almas deje de arrastrarnos hacia la nada y el vacío de la violencia y nos eleve hacia la reconciliación. Convierte el ruido estridente de nuestras discordias en el eco de tu gracia viva, para que al reconocernos hermanos, elijamos la vida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.